y los entrega a los nazis. Hay cierta resistencia de los antisemitas franceses para entregar judíos franceses porque siguen siendo un poco compatriotas. Pero hay un sector, hay una facción dura antisemita francesa del gobierno de Vichy que podemos calificar de nazi. Y esos, a partir de 1942-43, empiezan a perseguir a los judíos franceses. Y es donde la historia alcanza a Jules Isaac y a su familia. Un día, la Gestapo, con policías franceses, indicadores franceses, pero la Gestapo alemana, llega a la casa, al hotel, mejor dicho, donde se había refugiado, escondido bajo falsos nombres, la familia de Jules Isaac. Era un sábado en la mañana. El señor había ido al peluquero, es lo que le salvó, pero cuando regresa le dicen que arrestaron a su esposa y a su hija. Fueron deportadas, llegaron a Auschwitz y fueron inmediatamente ejecutadas. En ese momento, y Jules Isaac lo contó muchas veces, no se sabía, por lo menos en Francia, se sabía de las deportaciones, de los campos de trabajo, se imaginaba que era terrible, pero no se sabía la realidad. Deportado también el yerno de Jules Isaac, que era un cristiano. Él había sido arrestado porque era jefe de un grupo de la resistencia. Él también murió, pero murió de agotamiento pocos días antes de la liberación en un campo de trabajo. Y Jules Isaac, cuando cae la Alemania nazi, va a París porque ahí están llegando los sobrevivientes en un hotel de París famoso que se llama Lutetia, y ahí llegaban todos los días gente y ponían carteles con la lista de nombres, hasta que al otoño de 1945 ya dejaron de llegar y Jules Isaac tuvo que aceptar la trágica realidad, a saber que su esposa y su hija no volverían nunca. Para él, el antisemitismo del régimen de Vichy, desde un principio, desde julio de 1940, le provocó un shock terrible. Usted ha de pensar, un republicano, un francés, un patriota. Y de repente, como historiador, empieza a trabajar un tema que no le había interesado nunca. Porque de repente descubre que ser judío en un país como Francia o en Europa, o de repente, es una cosa terriblemente problemática. ¿Qué significa? No estoy diciendo que busca sus raíces, tampoco estoy diciendo que se convierte, que tiene una revelación religiosa, pero como historiador busca las raíces del antisemitismo. Su trabajo es un trabajo de profesor, no solamente de historiador que busca las causas, sino de profesor que quiere enseñar para que no vuelvan a pasar esas cosas. Y entonces encuentra que hay muchas variedades de antisemitismo. Hay un antisemitismo antiguo, en el Egipto antiguo, en el mundo griego, en el mundo romano, antes de que surgiera el cristianismo. Hay un la palabra antisemitismo, ustedes lo saben mejor que yo, es una palabra un poco absurda, porque si digo el antisemitismo árabe, los árabes son semitas, etc. Bueno, pero ustedes me entienden, ¿no? Pero Jules Isaac dice, o piensa, y creo que con una intuición admirable, su trabajo es un trabajo práctico. Por un lado es un trabajo de una gente agredida, todavía no muere
su esposa y su hija, cuando empieza a trabajar en el verano de 1940, ellas van a desaparecer en 1943, cuando ya habrá escrito la mitad de su primer gran libro, que se llama Jesús e Israel. Digo un hombre práctico porque él dice, estoy en Francia, estoy en Europa, una Francia, una Europa que tiene raíces cristianas, sean protestantes o católicos o ortodoxos. Culturalmente, si toda la gente no es practicante, culturalmente es un continente cristiano. Y además, como historiador, Julisa conoce la extensión y la importancia de la Iglesia Católica Romana como institución, una multinacional, podríamos decir, ¿no? Que tiene una jerarquía, que tiene una presencia educativa muy importante, y a través de la red de obispos, de sacerdotes, de misioneros, a través de una institución que se llama el catecismo, que es la educación religiosa de los niños, puede tener una influencia enorme. Y por eso él se dedica exclusivamente, lo dice muy conscientemente, dice, hay mucho antisemitismo, incluso hay un antisemitismo que no tiene nada que ver con la religión, que es el biológico racista, que nace a fines del siglo XIX y que es el de los nazis. Pero hay, y eso va a ser el título de otro libro de él, las raíces cristianas del antisemitismo. Y de 1940 hasta su muerte en 1963, toda su vida y todos los libros que van a publicar tienen esa única meta: convencer a la Iglesia Católica, y si después las protestantes y las ortodoxas siguen el camino que desea que tome la Iglesia Católica, mejor. Pero lo más importante es la Iglesia Católica, por esa dimensión que tiene horizontal en el mundo entero, pero también vertical, con una autoridad única, cosa que las iglesias protestantes no tienen, y las ortodoxas, divididas en patriarcados independientes, tampoco tienen. Y por eso esa tesis tan provocadora, raíces cristianas del antisemitismo. ¿Por qué digo que es una historia personal? Mis padres, originarios de Alsacia, habían huido de Alsacia en 1940, cuando Hitler anexó otra vez Alsacia y Lorena, negándose a vivir bajo un régimen que igual iba a durar, sí, no 1000 años como lo decía Hitler, pero quizá muchos años. Y así llegaron hasta esa pequeña ciudad del sur de Francia, de la Provenza, que se llama Aix-en-Provence. Y resulta que al final de la guerra, ya viudo, después de haber perdido una hija, sus dos hijos, ellos sí escaparon de esa tragedia. Uno, porque, no sé si vieron ustedes la película Dunkerque, yo no la vi, pero conozco la historia de Dunkerque. Uno de sus hijos estaba entre los soldados franceses que se fueron a Inglaterra, y con De Gaulle siguió peleando hasta el final. Y el otro, muy joven, estaba en la guerrilla en Francia, en los cerros del Macizo Central, así que sobrevivieron los dos. Y resulta que mis padres tenían como médico de familia una señora admirable. Es el primer capítulo de mi libro, hablo de ella, Marie-Françoise Payret. Payret es un nombre catalán, es el nombre de su esposo. Payret o Paraire significa el que trabaja la lana, el que peina la lana. Es una palabra que viene de la Edad Media. Y esa mujer pertenece a esos, creo que son 20.000 o 25.000 justos, cuyo nombre está en Yad Vashem,
en Jerusalén. Porque ella, mujer viuda, joven viuda, la primera mujer que estudió medicina en Francia, porque su esposo era médico por lealtad a su difunto esposo, abandonó historia, era historiadora y hizo. Total, era el médico de mi familia y con toda la diferencia de edad nos hicimos amigos. Ella fue también médico de mi familia mexicana cuando estaba en Francia. Pero ella era el médico de Jules Isaac y puso en contacto Jules Isaac con mis padres. Y Jules Isaac, que era, bueno, mi padre como historiador, le tenía un respeto enorme. Como profesor utilizaba los manuales, yo los tengo todavía, los míos, en mi casa. Y Jules Isaac era un apóstol de su programa de lucha contra las raíces cristianas del antisemitismo. Y en 1947 fundó la primera sociedad que se llama Amistad Judeo-Cristiana, que no tiene objetivos religiosos. En esas reuniones de adolescente mis padres me llevaban, porque Jules Isaac inmediatamente los emboletó y mi padre llegó a ser presidente de la sección de Aix-en-Provence y mi madre la tesorera de la sección de Aix-en-Provence de la Amitié Judeo-Chrétienne. Y yo conocí a Jules Isaac desde chico, porque cada jueves en la tarde, en Francia en aquel entonces el jueves en la tarde no había clase en la escuela primaria. Mis padres iban con Jules Isaac, tomaban el té y el señor hablaba y platicaba. Y yo y mi hermana podíamos jugar en el jardín y jugar ping-pong, pero ya creciendo, ya a los 12, 13, 14, 15 años, yo me quedaba escuchando a Jules Isaac. Jules Isaac muere en 1963, al mismo tiempo que el Papa Juan XXIII. Esos dos hombres son los dos héroes de la historia que cuento en ese libro que se llama Estrella y Cruz, la conciliación judeo-cristiana. Es una historia positiva, es una historia feliz. Mi libro anterior sobre el tema era un libro horrible, terrible, que me costó pesadillas escribirlo. Se llama La fábula del crimen ritual, que es una patraña que sigue todavía corriendo por ahí. A saber que en Semana Santa, la Semana Santa cristiana, pero la semana de la Pascua de Pesaj, supuestamente los judíos sacrifican a un niño cristiano, de preferencia varón, de preferencia de menos de 7 años, para que sea totalmente inocente antes de la edad de razón, y con su sangre amasan el pan ácido que van a consumir en la Pascua. Es una historia que nace en la Edad Media y que ha causado muertos, violencia, procesos judiciales. El último tuvo lugar en Kiev en 1913 y felizmente terminó con la proclamación de la inocencia del pobre Simón Baylis, acusado de eso. Es una historia muy bonita en ese libro, que es un libro trágico, porque el procurador imperial zarista y todo el departamento de justicia estaban convencidos del crimen ritual y querían condenar a Simón Baylis. Pero Rusia había jurado popular, entonces escogieron muy bien 12 campesinos ortodoxos analfabetas, convencidos de que los campesinos evidentemente iban a reconocer a Baylis como culpable. Pero resulta que esos campesinos eran gente buena
y no encontraron evidencia, de tal manera que liberaron a Baylis. Casi los linchan a la salida. Y Baylis emigró, no me acuerdo, creo que primero a Berlín y después a Estados Unidos. Pero todo eso, para decirles que después de escribir ese libro negro, pude escribir un libro muy personal, porque de cierta manera es una historia de familia. Es la historia de Marie-France Payret, que había armado una cadena humana desde la ciudad de Niza, frontera con Italia, hasta la Cataluña española. Él era de la Cataluña francesa, conocía perfectamente todos los caminos de los Pirineos y así salvó a mucha gente. E incluso personalmente escondió y recogió niños judíos. Cuando fui a Yad Vashem busqué su nombre y no lo encontré, y eso me decepcionó muchísimo. Y me quedé pensando, bueno, es que la señora nunca hablaba de eso, nunca presumía. Yo lo sabía por mis padres. Resulta que busqué mal, porque la busqué bajo su apellido de casada, de Payret. Y un día alguien me dijo, no, hay que buscarla bajo su nombre de soltera. Y ahí sí la encontré. Y entonces en el libro ya pude poner el número, porque los justos tienen un número, ¿no? Y entonces es una historia personal, y al mismo tiempo, como historiador, me llevó a poner en duda lo que mi generación recibió como enseñanza. Mi generación pertenece a la llamada escuela de Zanal, los Anales, una revista famosa de la Escuela de los Altos Estudios de Francia, una revista que había sido fundada primero por Marc Bloch, gran historiador francés, de familia judía, patriota, dirigente de la resistencia en Lyon. Fue arrestado y fusilado por los nazis en junio de 1944, cuando ya empezaba el desembarque de Normandía. Se apuraron en vaciar las cárceles y en fusilar, no los vayan a liberar, ¿no? Y como de veras es una historia de familia, Marc Bloch había sido el profesor de mi padre. Y mi padre, discípulo muy querido de Marc Bloch. Tengo cartas de Marc Bloch donde se ve que mi padre le había anunciado que mi mamá estaba embarazada, que me esperaba, porque Marc Bloch dice, ahí reconozco bien el optimismo indestructible de los alsacianos, de generar niños en medio de la guerra, ¿no? Y bueno, Marc Bloch también estuvo en Dunkerque, pero él llegó a Inglaterra, inmediatamente tomó otro barco para regresar a Francia y seguir en la lucha contra los nazis, pero en la resistencia. Y en ese libro hay un episodio fabuloso. Es cuando Jules Isaac, consciente de que la convocación del Concilio del Vaticano II por el Papa Juan XXIII puede ser una cosa revolucionaria, logra una entrevista con Juan XXIII y la prepara muy bien. Tiene todos sus libros, pero dice, el Papa no va a tener tiempo de leer mis libros. Arma un memorándum. Y todo eso, digamos, lo encontré en los papeles de mi padre. Porque mi padre, acuérdense, iba cada jueves, y cuando regresó de Roma, Jules Isaac, no solamente Jules Isaac le contó, y mi padre lo apuntó inmediatamente. Mi padre tenía un cuaderno exclusivamente dedicado a sus entrevistas con Jules Isaac. Jules Isaac le dio una copia del memorándum al Papa. Y la narración de la entrevista entre el Papa y Juan XXIII
que cuento en el libro Jules Isaac y Juan 23, mi padre la recogió de los labios de Jules Isaac. Jules Isaac ya era un señor grande, enfermo y sordo. En aquel entonces los aparatos de sordera no eran tan buenos como hoy. Yo lo recuerdo muy bien con el aparato así, ¿no? Y entonces cuando llega, saluda al Papa, dice, el Papa viene y enseguida le agarra las dos manos. En Europa no se usa el abrazo, pero es el equivalente del abrazo. Y Jules Isaac le dice, usted perdonará a un viejo sordo, no oigo muy bien. Y el Papa le dice, ¿y cuál es su oído bueno? Entonces Isaac le dice, el menos malo es este, siéntese a mi lado. Y lo siente a su lado. Y Jules Isaac le explica lo que les conté brevemente, raíces cristianas del antisemitismo. Su último librito se llama La enseñanza del desprecio. Un estudio de una compilación de catecismos donde se decía que los judíos son enemigos mortales de los cristianos, y eso va a seguir hasta el final de los tiempos porque mataron a Cristo y cometieron el pecado de deicidio, y por eso han sido castigados, la dispersión, la destrucción de Israel por los romanos, y Jules Isaac demostró que todo eso era una patraña que no correspondía incluso a la buena doctrina cristiana, y que entonces le toca a la Iglesia, y ya que el concilio trabaja una reforma de la Iglesia, pues ojalá el concilio pudiese hacer algo. Y cuando termina la entrevista le dice al Papa, ¿puedo esperar algo? Y el Papa dice, una migaja, ¿puedo tener una migaja de esperanza? Y el Papa le contesta, mucho más que una migaja, pero téngame paciencia porque todo el mundo cree que la Iglesia es una monarquía absoluta y que cuando el Papa habla todo el mundo obedece. Usted no sabe, aquí adentro es un pandemonio democrático con facciones, que así hay que convencer y así que paciencia, por favor. Y entonces Jules Isaac le dice, pero ¿no sería bueno que el concilio, que ya está convocado, tenga una comisión especial para tratar del problema de las relaciones entre judíos y cristianos? Y el Papa le contesta, es justo lo que estaba pensando. Y le voy a decir, le voy a organizar una entrevista con el cardenal Bea, un alemán, jesuita, que jovencísimo sacerdote, cuando los nazis toman el poder en Alemania, se distinguió escribiendo un artículo precisamente tomando la defensa de los judíos y diciendo las raíces del cristianismo son judías. No, pues a Jules Isaac, cuyo primer gran libro era Jesús e Israel, que era un libro cuya tesis era demostrar que Jesús era judío, nacido adentro del judaísmo, crecido adentro del judaísmo, y que no se podía entender a Jesús sin esa dimensión. Y Jules Isaac hizo muy buena amiga con el cardenal Bea a primera vista. Y el cardenal Bea creó una comisión y finalmente, después de muchísimo trabajo, porque el concilio es una asamblea de más de 1000 obispos del mundo entero, y en la asamblea plenaria se vota a favor o en contra de artículos, de proyectos, de declaraciones, y la política siempre es inevitable. Estamos en los años 60 y el conflicto entre Israel y los países árabes era muy fuerte, y
Y los obispos orientales, o sea, los cristianos del Medio Oriente, estaban muy asustados frente a la posibilidad de una declaración de la Iglesia Católica, del concilio, favorable a los judíos, porque la reacción de los gobiernos árabes va a ser de castigar sus minorías cristianas diciendo son aliados de Israel. Las minorías cristianas son el caballo de Troya del sionismo. Entonces hubo, y lo cuento en un capítulo, hubo una batalla durísima. Finalmente se ganó y finalmente se publicó la famosa declaración que condena definitivamente el antisemitismo, en términos sin tapujos, sin así navegar con bandera de pendejo, perdonando, sino diciendo: un cristiano no puede ser antisemita, es un contrasentido, ¿no? Es dispararse un tiro en la pierna. Vieja doctrina cristiana, pero que el pueblo cristiano o no entendió o no le llegó. San Pablo, primero Saúl de Tarso, que se vuelve Pablo en el camino de Damasco, en su famoso encuentro con Cristo que le aparece. San Agustín, San Bernardo, que a la hora de la cruzada, cuando sabe que un discípulo de él, un franciscano alemán cuyo nombre olvidé, Dietrich creo, predica que ¿por qué vamos a Palestina a matar turcos si aquí tenemos en Alemania los peores enemigos de Cristo, los judíos? Y entonces San Bernardo le manda una carta prohibiéndole, callándole, y le dice: no, ni hables mal, y mucho menos toques a los judíos, porque son la niña del ojo de Dios. El Concilio de Trento, que fue reunido para contestar a la Reforma Protestante, el Concilio de Trento dice que la acusación de deicidio contra los judíos es una aberración teológica. No son los judíos que mataron a Cristo, además Cristo era judío, sus discípulos eran judíos, los primeros padres de la Iglesia son judíos, son nuestros pecados. Eso está tal cual en la declaración del Concilio de Trento y en el catecismo del Concilio de Trento. Son nuestros pecados que mataron a Cristo y que lo mantienen crucificado hoy en día y hasta el fin de los tiempos. Y los cristianos no escuchaban eso, y la fábula del deicidio y del crimen ritual seguía. Finalmente se votó la famosa declaración. Y sí, fue un paso, el primer paso, pero un paso decisivo le puse conciliación, no me atreví a poner reconciliación, porque reconciliación significaría que ya terminó. No terminó totalmente. En la Iglesia Católica los católicos han progresado muchos, pero hay ciertos sectores integristas que no se aceptan. En las iglesias protestantes también hay resistencia muy fuerte, y los más retrasados son las iglesias ortodoxas, especialmente la de Grecia y la de Rusia. Entonces, por eso me quedé con conciliación y no reconciliación.